Dios te use, varón. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias por permitirnos estar aquí en la casa de Dios. Mi esposa viene conmigo. Miren, hermanos, una vez cuando nosotros llegamos a la iglesia hace 16 años, llegamos desahuciados. Bueno, llegué yo desahuciado, ¿verdad? Y el hermano Edwin, que qué bueno que no vino porque así no se van a gloria, ¿verdad? Pero le dijo a la hermana Rosita, le dijo, oh, mi esposita aquí está conmigo. Y yo, como venía del mundo, yo dije, ¿qué hombre le dice esposita a su esposa, verdad? Yo nunca le había podido hablar con cariño a mi esposa, yo era machista. Y hoy, gracias a Dios, y honro mucho el ejemplo de ustedes, pastores, ya son pastores, ¿verdad? Perdón. Y hoy sí puedo decir, aquí está mi esposita conmigo. Así que, gloria a Dios. Así con cariño sí paso, ¿ah? No, hermano, Dios les bendiga. Es un privilegio estar una vez más en casa. Gracias, pastores, siempre por sus guianzas, ¿verdad? Y sí, mi esposo es un testimonio. Yo creo que también somos parte del testimonio. Y algo que me recordaba ahorita que el pastor decía que venía desahuciado. Yo, a pesar de que mi esposo estaba enfermo, yo venía enojada a la iglesia ese día, porque yo decía, ¿por qué me tiene que llevar a otro lugar donde yo no creo? Pero lo más bonito es que cuando el Señor ya tiene un propósito, aunque tú quieras huir de Él, Él te toca. Así que Dios los bendiga, hermanos, y voy a dejar la palabra. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos, el pastor ya oró y aparte que la presencia de Dios está en este lugar, ¿verdad? Sean bienvenidos todos. Antes de comenzar con la predicación, yo me acuerdo muy bien el día que llegué, me acuerdo de la predicación, y eso que la verdad no soy muy bueno para acordarme de cosas. Mi esposa dice las que te conviene, pero no, de verdad hay cosas que no me acuerdo. Y me acuerdo que predicó el pastor acerca del hijo pródigo, y cuando yo estaba sentado, porque era la primera vez que veníamos a una congregación cristiana, el hermano Roberto Vargas fue quien Dios usó para invitarme, ¿verdad?, a venir a la casa del Señor. Y yo estaba sentado ahí atrás, y mientras el pastor más predicaba, yo más me incomodaba, porque yo pensaba que alguien le había platicado de mi vida. Entonces yo me sentía como ofendido y bien incómodo, yo volteaba para todos lados quién le dijo, y después comencé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar porque yo pensaba que el mensaje nomás era para mí. Entonces yo estaba ahí sentado, pero Dios me estaba hablando. ¿Y saben cuál es el problema? Que Dios sigue hablando. Entonces yo pensé que eso se quitaba, pero eso es de por vida, hermanos. El Señor sigue hablando, así es que si se sienten incómodos, no soy yo me escondo aquí atrás de la palabra, es el Señor hablando, amén. Así es de que no es nada personal, crean lo que ponemos siempre la palabra en las manos del Espíritu Santo. El Señor es un Dios vivo, el Evangelio es vivo, el Evangelio no está muerto. El Señor sigue obrando milagros, el Señor sigue bautizando en lenguas, el Señor sigue levantando paralíticos, el Señor sigue rescatando almas para ponerlas en el libro de la vida, amén. Así es de que si te sientes incómodo, gloria a Dios, espero que te sientas incómodo porque quiero que Dios te hable, amén. Así que en el nombre de Jesús, vamos a leer la Biblia, Mateo capítulo 1, y vamos a leer el versículo 18 en adelante. Dice Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo, o sea que se había embarazado. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, sino que quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá
y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció, o sea, no estuvo con ella, hasta que dio a luz a su hijo primogénito, el primero porque tuvo más, y le puso por nombre Jesús. Amén. El título que Dios me ha permitido poner a esta enseñanza, predicación, es secretos, secretos, amén. Así es de que el Señor, yo le pedí que pudiera usarme, ¿verdad?, en este día, y creo firmemente en Dios que el Espíritu Santo está aquí, que el Señor está en control y que Dios va a hablar a nuestras vidas. Así es que yo les pido, hermanos, que nos quebrantemos en este momento, sepamos que Dios es sobre nosotros, Dios es más grande que nosotros. Acuérdense que somos criaturas, hijos de Dios, amén. No somos huérfanos, somos hijos de Dios y tenemos un Padre, y cuando el Padre habla, el Hijo escucha, amén. Así es de que quisiera enfocarme un poquito en la vida de José. José viene a ser una pieza clave para el Evangelio, para el nuevo pacto, porque es a quien Dios usa para que pueda de alguna manera llevarse a cabo el cambio de la humanidad, lo nuevo que venía, la salvación para el mundo. Entonces Mateo toma 16 versículos para hablarnos de la genealogía de José y de Jesús. Si ustedes miran en Mateo 1:16, dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Dice ahí claramente que de Jacob engendró a José, el marido de María. Ahora bien, Jesucristo viene a ser engendrado por el Espíritu Santo, no trae la simiente de José. José no tocó a María, mientras que el Señor ponía en su vientre a nuestro Señor Jesucristo. José nunca tocó a María íntimamente, así dice la Escritura. ¿Por qué? Porque Dios es Dios santo. Dios no podía ser creado por hombre, sino de parte de Dios mismo, amén. Entonces, acuérdense que la genealogía que menciona Mateo viene de la genealogía de alguna manera de la que desobedeció a Dios en el jardín del Edén. Entonces no podía nacer de pecado Jesucristo, tenía que ser el nuevo Adán, tenía que ser el Hijo de Dios, Juan 3:16. Entonces, ¿cómo es que Mateo nos describe que es la genealogía de Jesucristo? Porque en el vientre de María, cuando la mujer está en el tiempo de gestación, todos sus fluidos, toda la naturaleza del embarazo de la mujer, es donde ahí agarra el ADN judío, el ADN de María. Por eso es que Jesús viene a ser judío de nacimiento, por el vientre judío, no por un hombre judío. Amén. Entonces, así es como Dios pone a su Hijo unigénito de Dios, primogénito de María y José, en el vientre de una mujer que también no era cualquier mujer, pero que no debemos de adorar, ¿verdad?, para que pueda traer salvación al mundo. Entonces, José, nos dice ahí la Escritura, que toda su genealogía era importante. Es decir, José no era cualquier hombre, José era sinónimo de David. José era sinónimo de Moisés, José era sinónimo de Abraham, porque ellos eran sus abuelos, tatarabuelos. Es la genealogía de José, es lo que dice la Escritura. Entonces era un hombre hasta cierto punto importante delante de Dios. No era cualquier hombre José, viene a ser de la parentela de los patriarcas, de todos los hombres usados por Dios, amén. Entonces dice Mateo 1:25, que no conoció a María, es decir, no tuvo relaciones con ella hasta después de que nació Jesús. Entonces, en Mateo 1:19, dice la Escritura, como dije, no hay mucha información de José, pero con poquito que Dios nos dio, nos da una ilustración, un panorama muy amplio de cómo era José. Nos da su genealogía sabiendo que era sinónimo de patriarcas, de hombres, de héroes de la fe. Ahora en Mateo 1:19 nos dice: José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Entonces, si la Escritura dice que era justo, es decir, que era un hombre que agradaba
a Dios en todo lo que hacía. Estoy seguro que el pastor Juan Pablo nos ha enseñado lo que es justo. No roba, no miente, es honrado. Todos los frutos que el Espíritu Santo nos dice que se dan después de que aceptamos a Cristo, él los tenía. Él era un hombre justo. José era justo en gran manera. Pero lo que viene a levantar en mí una duda, que es de donde nace esta predicación, es que dice ahí mismo en el versículo 19, dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y ahí es donde nace esta prédica, porque yo pregunté al Señor y le dije, Señor, ¿cómo un hombre justo va a dejar a su novia embarazada? Eso no es de un hombre justo. Eso es un hombre canalla, sinvergüenza, cobarde. No, ahí paramos y no, ahí nos seguimos, ¿verdad? Entonces, no era un hombre justo. Yo le dije al Señor, no es un hombre justo, Señor, ¿verdad? Uno tratando de alegar con Dios, ¿verdad? No se le discute a Dios, pero Dios nos da chance de que a veces nos hacemos preguntas, y de ahí nace la hermenéutica, ¿no? Para los hermanos teólogos. Entonces, yo dije, Señor, ¿cómo que va a ser justo? ¿Verdad? Dije, ¿no es justo? ¿Cómo es que va a dejar a su esposa embarazada? Y después vamos a Deuteronomio 22-23. Acuérdense que todavía no estaba el nuevo pacto. José, de alguna manera, se sabía la ley de Moisés al derecho y al revés. Y era un hombre que llevaba todo a conforme la ley. En Deuteronomio 22-23 dice, si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallara en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedraréis y morirán, la joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal en medio de ti. Entonces Jesús estaba basando su decisión en la ley de Moisés, supuestamente. Pero lo que no sabía es que en ese momento, en cuanto Jesucristo ya estaba en el vientre de María, estaba comenzando ya no la ley de Moisés, sino el tiempo de la gracia y de la misericordia. Él estaba basándose en la ley del Antiguo Testamento, pero Jesucristo que venía en el vientre de María ya no venía a basarse en la ley, sino en la gracia, el trono de la gracia. Este es un lugar lleno de gracia. Si esto no tuviera gracia, no pudiéramos estar aquí. Porque aquí es donde solamente por su gracia es que entramos al lugar santísimo. Entonces, pero José no lo sabía, porque él todavía no sabía nada. Pero sí sabía que tenía un problema. Tú te imaginas, no es nada fácil llegar y que tu novia tenga ya la pancita. Y sabiendo que no la has tocado. Algunos piensan que ya tenía 4 meses de embarazo, no se sabe. Pero ya estaba embarazada. Entonces ustedes imagínense, un hombre justo llega, mira a su novia embarazada y yo creo que fue un momento bien difícil para él. Porque esto lo especulo, no está en las escrituras, pero yo me imagino que se desilusionó porque era la mujer a la que amaba, a la que respetaba. Y de repente, oye, ¿cómo que estás embarazada si yo no te he tocado? Entonces dice la escritura que ahí es cuando José decide secretamente, en secreto, dejar a su esposa embarazada, así de fácil. Y dice, cuando dice que él decide dejar a su esposa en secreto, yo me imagino que fue a su casa, a donde él estaba, y dijo, yo me voy de aquí. Y agarró sus maletas y comenzó a hacer su maleta. Imagínense todo lo que pasaba en la mente de José. Y yo me imagino que José empezó a empacar y empacar y empacar y dijo, yo me voy, mejor la dejo. Si nos encuentran nos van a apedrear a los dos, si no la van a apedrear a ella, nos van a matar. Y empieza a crear un mundo de especulaciones que están girando en un mar lleno de pensamientos en su mente, de frustración. Y dice, yo me voy de aquí. Imagínense, si eso le puede pasar a un hombre justo, ¿qué más no nos puede pasar a nosotros?
Imagínense. Y dice la escritura que empezó a hacer su maleta. ¿Por qué? Porque tenía un problema grande. En cuanto los encontraran, alguien iba a morir. Porque eso era la ley de Moisés. Ahora, José tenía un problema grande de que su novia estaba embarazada, pero había un problema más grande. El problema más grande de José era que Dios conocía su secreto. El problema más grande de José no era que María estaba embarazada. El problema más grande que él tenía era que él no se acordaba de que Jehová, nuestro Dios, es omnipresente y Él está en todo lugar. Entonces, en cuanto Dios comienza a ver que José empieza a hacer su maleta, dice la escritura que le dice al ángel, ve y detén a José. Y dice que llega un ángel y le dice, no, José, no hagas eso. Esto no es así. No temas recibir a María. ¿Por qué? Porque va a concebir del Espíritu Santo. No puedes cambiar la historia. Estás a punto de cambiar la historia. Tú eres el hombre que Dios escogió. El Señor me ha mandado. No es la primera vez que Dios hace esto. Dios le mandó a Elías un ángel cuando huía, porque lo querían matar. Y dice que el ángel llegó y le tocó y le dijo, ándale, levántate y come. No es la primera vez que Dios manda ángeles a hombres justos que estaban cometiendo errores en sus vidas. No era la primera vez. Dice Mateo 6:17, si quieren leerlo, si no yo aquí lo leo. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Versículo 18. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. ¿En dónde está el Padre? En secreto. ¿Dónde vive Dios? En lo secreto. Muchas veces pensamos que Dios solamente vive en la iglesia. Cuando no conocíamos a Cristo, no sabíamos que Dios era omnipresente. Vas a la cantina, vas allá afuera, andas en el Walmart, en las tiendas, en tu casa, pensando que Dios solo está en la iglesia, pero cuando llegas a Cristo te das cuenta y sorpresa, Dios está en todos lados. Y ahora, por si fuera poco, nos viene a recordar el Señor y dice, dile a mi pueblo que también estoy en lo secreto. Dile que ahí estoy. Y eso dice la escritura, Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. ¿En dónde está Dios? En lo secreto. ¿Cuántas cosas no hacemos en lo secreto? Entonces ahí fue cuando Dios me contestó, porque lo que les estoy diciendo es verdad. A veces como predicadores que Dios nos permite predicar su palabra, decimos Dios me dijo y no, Dios no nos ha dicho nada, pero es verdad. Yo estaba estudiando y me regresé unas 20 veces hasta que yo dije, Señor, yo no entiendo cómo es que es justo y dejas a la novia. Porque imagínense, si no lo explicara Dios, habría jovencitos que dirían, Dios me puso dejar a fulanita. Y diría, si José lo hizo, ¿por qué nosotros no? Pues sí, de la Biblia. Pero ahí es donde el Señor me contesta y dice, y ahí el Señor me reprendió a mí. Porque dice ahí, y en secreto quiso abandonar a María, pero mandó a un ángel. Entonces ahí es donde el Señor me contesta. Yo le dije, Señor, un hombre justo no deja a su esposa. Y me dijo, no la dejó. Y yo les digo que me dijo, cabezón. No la dejó. Dijo, pensaba en secreto dejarla, pero no la dejó. ¿Por qué? Porque era justo. Porque Dios ama a los justos. Dios ama a los hombres que temen a Dios. Y nosotros hemos sido justificados, dice Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces,
Tú puedes ser muy justo, pero eso no nos hace exentos de muchas veces tomar decisiones equivocadas que las tomamos en secreto. Y Dios nos conoce también, dice Lucas 12:7, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Dios, hermanos, habita en lo secreto. El Señor, cuando nosotros pensamos que nadie sabe, aún nuestros pensamientos los conoce. Dios conoce nuestras intenciones, sean buenas o sean malas. Dios conoce todo lo que hacemos. Él conoce nuestra agenda. Él conoce nuestros planes. Él conoce cuando tenemos algo ahí secreto que pensamos que nadie conoce más que nosotros. Pero Dios dice, no, yo habito allí. Y yo he estado allí, en lo secreto. Con mi esposa, algo que gracias a Dios, para la gloria de Dios, nos lo puso Dios. Nadie nos lo enseñó y se lo voy a compartir. Una vez orando, ¿cuántos no hemos orado diciendo, Señor, hazme mejor, verdad? Señor, quiero agradarte. Y después de uno de esos momentos, cuando salí a la mesa estaban mis 3 hijas. Gracias a Dios tenemos 3 hijas. La mayor ya va a cumplir 20 años, la mediana 15 y está con nosotros la de 6. Gracias a Dios todos sirven al Señor. No pudieron estar aquí porque ellas nos ayudan con la alabanza en donde estamos pastoreando, gracias a Dios. Y estaban mis 3 hijas en el comedor juntamente con mi esposa. Y es que hay secretos que nos va a tocar a nosotros revelar y hay secretos que Dios nos va a revelar. Entonces hice un ejercicio bien básico y desde esa vez lo hacemos por lo menos una vez al mes. Si lo quieren copiar, háganlo por favor, ha sido de bendición. Nos sentamos en el comedor y les dije, hija, ¿me permiten hacer un ejercicio? Sí, papi. Le dije, ok, pero vamos a orar, ¿verdad? Porque si uno no se ampara, te puede ir mal. Y dije, Señor, bendice esta práctica. Entonces le dije, miren, cada uno de nosotros nos vamos a decir 3 cosas que no nos gusten, que jamás nos hayan dicho, y 3 cosas buenas. No, se puso bueno, hermanos. Pero le dije, pero la ley es que nadie se enoje. El único requisito, la única regla es que nadie se va a enojar. No, hombre, hermanos, cuando empezaron mis hijas a decirme, yo ya casi no me aguantaba. Y luego le tocaba a mi esposa. Y yo dije, eso se pone bueno, porque a veces no sabes lo que tus hijos piensan en secreto de ti. Y esos secretos, hay veces Dios no te va a mandar ángeles, a veces tú eres el ángel. Porque nuestros hijos también tienen secretos. Hay jovencitos que ya están esperando la edad para irse. Y el Señor les va a decir uno, no te vayas hasta que yo te diga cuándo. Porque en secreto ya están planeando irse. Hay esposos y siendo justos, imagínense ahora los que no son justos. Hay hermanos cristianos que dicen, y porque es que cuando andamos mal en todo, hermanos. Hay hermanitos que dicen, creo que lo mejor es que me vaya. Creo que yo soy el que estorbo. Y estás en secreto con tu plan de estar esperando cuándo irte. Y el Señor te dice, no te vayas. No separe el hombre lo que Dios unió. Y hay mujeres que sufren en secreto. Y sufren por las malas decisiones del esposo. Y hay mujeres que lloran en secreto. ¿Y saben a veces por qué lo mantenemos en secreto? Porque estamos en el ministerio. Entonces dice, Señor, y oran, porque las mujeres oran bien bonito y son bien fieles, con todo respeto a los varones. Y dicen, Señor, y lloran en secreto, y a veces ya ni al esposo le dicen, porque es pleito seguro.
pero siguen sirviendo en la iglesia. Y dicen en secreto, la esposa sufriendo, dice, es que si yo le digo al pastor como es él, lo va a quitar de ministerio. Pero eso así no es, porque para eso Dios nos dio pastores, que tengan cuidado de su grey. Y quiero decirles en el nombre de Jesús, ustedes tienen pastores, no predicadores. Porque los predicadores predican y predican, no cuidan ovejas. Los pastores predican y cuidan sus ovejas. Hace poco hice un velorio de un hermano al que estuvo sufriendo en el hospital. Cuando estuvimos en el hospital visitándolo, nadie lo visitaba. Era una hermanita que nos ayudó en la iglesia, la pastora, yo su servidor, nadie lo visitaba al hermano. Cuando murió no cabían en el lugar del velorio, no cabían, hermanos. Y yo sí me atreví a decirle a los hermanos de la iglesia, hermanos, no hagan eso, hay que honrarnos en vida. Nadie fue a verlo enfermo y en el velorio estaba lleno, eso no se hace. Hagamos los servicios en vida. Digamos, pastor, hágale un servicio a mi mamá porque le queremos decir gracias, madre, gracias por todo lo que hiciste, gracias. ¿Para qué en el velorio todos quieren turno? Ya no escucha. Ya no escucha. Para la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, no quiero que crean que soy barbero, eso es en el griego del Distrito Federal, ¿verdad? Pero miren, gracias a Dios, lo digo delante de Dios, cuando tuvimos hambre, los pastores nos llevaron comida. Cuando estuvimos enfermos, los pastores oraron por mí. Un día hice mis maletas y el pastor oró por mi matrimonio. Gracias, pastores. Ustedes tienen pastores. Si el ángel no viene, tus secretos tienes que descubrirlos, porque posiblemente, aunque seas muy espiritual, estás cometiendo la decisión incorrecta. Entonces, en ese juego de la mesa, ahora lo hacemos cada mes. Entonces, lo importante es que nosotros trabajemos con lo que no les gusta de nosotros. Y eso se pone bien bueno. El problema es que la primera vez nomás les dije 3 y ya le querían seguir a la cuarta y le dije nomás 3. Nomás 3. Ya después hacemos otro. Eso estaba. Pero también después venía lo bueno. Y ahí se fortalece uno un poquito, pero lo malo se queda más. Y uno dice, Señor, yo no pensé que yo fuera así. Entonces, hay en veces que en secreto, en donde José ignoraba que estaba Dios, en secreto, cuando nosotros tomamos decisiones como José, dañamos gente. José no iba a dañar gente, iba a dañar a la historia completa, porque él tenía que estar en la historia de Jesucristo, el nuevo pacto. Dijo el ángel, no, José, entiende. Yo digo, literalmente José fue la segunda persona en la humanidad que recibió a Jesucristo, literalmente. Porque la primera fue María en recibir a Jesús. La segunda fue José. Y le dijo, voy a poner a José en tu casa y me lo vas a cuidar. Y como se cree que eran pobres por el sacrificio que dieron cuando fueron a presentar a Jesús, le dijo el Señor, y no te preocupes, te voy a mandar unos sabios de Oriente, te van a llevar oro, de ahí agarras. O sea, la provisión de todo. La provisión de todo. Es decir, Dios le dijo, dile, le dijo al ángel, que no haga eso. Hay algunos de ustedes que están a punto de cambiar la historia y no tienes que cambiarla. Porque Dios tiene mejores propósitos para tu vida. Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.
Como son más altos los cielos que la tierra, versículo 9, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cuando tú llegas a Jesucristo, que tú en secreto querías divorciarte, que tú en secreto te drogabas, que tú en secreto abajo de la cobija ves cosas que no debes. Cuando tú te enteras que Jesucristo está en ese lugar, Jesucristo te dice, no, por allí no es. Por allí no es. Mis caminos no son tus caminos. Tus pensamientos no son mis pensamientos. Vas a hacer sufrir a una mujer que no lo merece. Vas a hacer sufrir al resto de la creación. Deshaz esa maleta. Y no te vayas. Sí te vas a ir, porque hay veces que Dios nos mueve. Pero ¿saben qué? Pero con María. Y vas a bajar a Egipto. Y después vas a regresar y vas a ir a Nazaret, porque tiene que ser llamado nazareno. En Salmos 51:6 dice, Salmos 51:6 y 7 dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Fíjense lo que dice, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dice versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Jeremías 23, 21 y 22 estaba pasando un problema con todo lo de los profetas. Esta exhortación es para que nosotros como servidores de Dios tengamos cuidado con visitar el lugar secreto. Dice Jeremías 23, 21 a 22. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé más, ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver a su mal camino y de la maldad de sus obras. El lugar secreto es bueno, pero para hablar con Dios, no para ocultarle cosas a Dios. Si José hubiera hablado con Dios en lo secreto, no hace la maleta. Dios le hubiera revelado y Dios no hubiera mandado un ángel. Pero Dios nos ama tanto que nos da la oportunidad, a pesar de estar en el Evangelio, de mandar ángeles el Señor y decirte, no lo hagas. Yo sé que lees tus escrituras, yo sé que vas al servicio, yo sé que sirves a mi pueblo, pero ¿sabes qué? No lo hagas. Ha habido pastores que se quitan la vida, porque el ministerio es bien difícil. En una ocasión pasamos un proceso con mi esposa tan fuerte que yo no hallaba qué decirle a mis hijas. Yo hice mi maleta y dije, Señor, a mí la gente ya me acabó, yo ya no. Y hice mis maletas, hermano, porque el ministerio no es como se ve. Por la pura misericordia de Dios sé que podemos seguir caminando. Y me acuerdo que llegué a un punto en donde estaba yo en un Target porque no sabía qué hacer. Y cuando yo le digo a mis hijas, ya no aguanté porque Dios estaba metiéndose a mi lugar secreto. Dios se metía en mi mente, se metía en todo, prendía el radio y parecía que lo escuchaba. Yo quería alejarme de Dios. Y en una llegué a un estacionamiento, en un Target, y le dije a mis hijas, bájense del carro. Pues yo ya no aguantaba llorar. Y no se bajaban, me bajé yo y me hinqué y me puse a llorar y le dije, Señor, me siento fracasado, me siento acabado, me siento inútil. Y cuando sentí 6 manos estaban orando por mí, eran mis 3 hijas. Las 3 chiquitas orando por mí en un parqueadero en Target, diciéndome, papi, vas a estar bien, es cuestión de tiempo. Papi, Dios está con nosotros. Pues yo no podía hablar porque yo estaba desgarrado, porque mi lugar secreto se estaba ya revelando. Dios no mandó un ángel, me mandó 3 ángeles. Me mandó a mis hijas. En Amós capítulo 3 versículos 7 y 8 dice, porque no hará nada Jehová el Señor
sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Salmos 91, 11, 12. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. A sus ángeles mandará cerca de ti. A tus hijos, a los líderes, a los pastores, a la iglesia, van a estar cerca de ti para decirte, hermano, no lo hagas. Desempaca esa maleta, tus hijos te necesitan. Jovencita, jovencito, no lo hagas. No lo hagas, no fumes, porque ese es un puente para otra droga más alta. No lo hagas. No fumes ese cigarrillo. Haz a un lado esa droga. No lo hagas. El Señor sigue mandando ángeles. El Señor sigue mandando personas a decirte, podrías salir un poco de tu egocentrismo y mirar que tu esposa está sufriendo. Podrías salir un poco de tu zona de orgullo y saber que tus hijos sufren por tu comportamiento. ¿Sabes que el día que el Señor en su misericordia me alcanzó, yo no sabía que ese día iba a llegar? Y hay días que nosotros no sabemos que van a llegar y llegan. Y hay días que queremos que lleguen y no llegan. Pero los tiempos de Dios son perfectos. Y en el nombre de Cristo Jesús, hoy este día tenía que llegar a tu vida, en donde el Señor te diga, no lo hagas porque te amo. Tú ya tienes figurado. ¿Cuántos hombres no hasta ya hicimos la maleta y hasta buscamos estudio y apartamento donde nos rentaban un cuarto? Y después Dios nos regresó y hasta la mujer nos ayudó a desempacar. Dicen que por allá hacen eso. No sé si aquí, ¿verdad? En otros lugares. Ya después ahí está la pobrecita mujer ayudándolo a uno a desempacar y uno bien chiviado. Y ves a tus hijos y te quiebras. Y dices, ay, ¿dónde andaba yo? Y va a cambiar la historia. Y va a destruir mi casa. Pero Dios sigue siendo misericordioso para con nosotros. En que aún siendo pecadores, dio su vida por cada uno de nosotros en la cruz de Calvario. Las espinas que llevó en su frente, en su cabeza, por amor a ti y a mí, aún siguen teniendo efecto en nuestras vidas, pues Él sigue sufriendo allí, aunque resucitó, pero espiritualmente debe de sufrir en nuestros corazones. Saber que lo hizo por amor a ti, a mí. Cada gota que Él derramó significaba, yo te amo. Todo lo que Él sangraba, Él nos estaba diciendo en un lenguaje simbólico, toda esta sangre la estoy derramando por amor a ti, porque te amo. Así es que deshaz tus maletas. No esperes más ángeles. El Señor te está llamando. Despreocúpate por la ley de Moisés. Saben que al final de cuentas ni les hicieron nada. Y sí los pudieron haber matado. Pero como entró el tiempo de la gracia, ya ni los mataron. No se levantó una sola piedra sobre María ni sobre José. Para terminar, yo quisiera decirles, hermanos, que cuando tuvimos la bendición de crecer entre ustedes, hasta el día de hoy, muchos ejemplos de ustedes siguen palpando en nuestras vidas y seguimos compartiendo los testimonios. Pero había algo que no nos gustaba mucho por ignorancia, que siempre nos decían que teníamos llamado. No nos gustaba en ignorancia, porque el llamado es una bendición, no es una carga. Y llegó un día donde yo llegué a mi casa
Y me hinqué ya en la noche como a las 2 de la mañana en la sala, y Dios sabe que así fue. Y yo dije, Señor, siempre me dicen que tengo llamado, pero yo no califico. Le dije, yo no tengo estudios, no soy muy viejo en el evangelio, no tengo salud porque mi recuperación fue un poco despacio. Dije, no tengo salud, yo me desmayaba, 2 cuadras me desmayaba porque estaba bien débil, estaba flaquísimo, aunque no lo crean, era flaquísimo. Algún día estuve flaco. Yo no sé si el pastor ya aquí entrenó, pastor, usted oró que yo engordara, ¿verdad? Pero yo estaba hincado y le decía, Señor, en lo secreto, fui a lo secreto, ¿ok? Y le dije, Señor, yo no califico. Dije, no tengo estudios, yo no, Señor, no soy yo. Pero siempre me dicen que tengo llamado. Y yo les dije esto delante de Dios. Yo quiero ayudar a los pastores. Así le dije, el Señor lo sabe. Hasta que tú vengas por mí. Ese es mi corazón. Al siguiente fin de semana nos llaman unos pastores que no sé si se acuerda, pastor, que ellos se levantaron, estaban en un proceso muy difícil en un evento de parejas en el radio, ¿se acuerda? Pastor Aquileo y Vilma, ¿no? Aurora. Entonces ellos ahí Dios los levantó en ese evento de parejas porque ellos estaban pasando un proceso bien difícil a punto de dejar el ministerio. Y ahí Dios los llamó, ellos eran diáconos y ahí el Señor los llamó, restauraron con sus pastores y abrieron una obra en Hillsborough. Todavía existe la iglesia, gracias a Dios. Entonces ellos nos apreciaban, ¿verdad? Por la misericordia de Dios porque se hizo el evento. Al año me llaman y me dice, Oscar, dice, todavía no estábamos nosotros en el llamado, me dice, vamos a tener nuestro primer aniversario, porque hacía un año que ellos habían sido restaurados en este altar, en la misma iglesia, en diferente edificio. Y dice, queremos que estés tú con tu esposa, porque ustedes son parte de nuestra historia. Y le pedí permiso al pastor, y el pastor, me invitaron al primer aniversario, me da permiso, me dice, sí, brother, vayan. Faltamos el domingo, llegamos. Yo el viernes, si no me equivoco, había estado en el lugar secreto en la sala, diciéndole a Dios que yo no calificaba. Y yo en lo secreto sufría porque me decían que tenía llamado. Y yo sufría porque decía, yo no soy pastor. Pero sufría porque cuando alguien tiene el llamado a veces te da pena decir que sí, o te da pena decir que no, te hallas como incómodo, pero es parte de la inmadurez, ¿no? Entonces está el pastor, fuimos a la iglesia nueva, los únicos que no conocen son los pastores, y ellos tienen a un pastor de San José. Y según nosotros, yo y mi esposa, según nosotros, dijimos, ahorita que haga el llamado el pastor, le ayudamos a ministrar porque no tenían ayuda, era la iglesia pequeña. Acabó el servicio, el pastor hace el llamado, mucha gente viene a los pies de Cristo y yo le digo a mi esposa, vamos a pedirle permiso al pastor para que podamos ayudarle a ministrar. Y yo voy hacia el altar con mi esposa y le digo, pastor, ¿puedo ayudarte? ¿Gustas que te ayude a ministrar? Me dice, no, vente para acá. Y me dice, no, dice, súbete aquí. Y me subió aquí, no me dejó allá abajo. Y cuando yo ya iba a la presencia de Dios, ya iba bien fuerte. Y llegué al altar y me hinqué. Y me dice, tengo algo que decirte secretamente. Y me dice, pero no te lo puedo decir hasta que venga tu esposa. Y le dice a mi esposa, dice, ven, pónganse aquí los dos, hínquense. Y el pastor se quita el micrófono y me dice en el oído, dice el Señor que tú sí calificas. Así me dijo. Así dijo. Salimos con una carga que en mi vida he cargado algo tan pesado, porque dije, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cómo le digo yo que fue emoción? ¿Cómo? Tú puedes pensar que agarré y busqué una prédica y dije, hermanos, Dios sigue hablando. Y espero en el Señor que puedas recibir
este mensaje de parte de Dios. Tal vez no mandó un ángel, pero mandó este pecador a decirte: no lo hagas. No tomes decisiones que no debes. No tomes conclusiones que no son. A veces cuando estamos en una batalla, yo he escuchado a padres, con todo permiso y respeto, me dicen: pastor, yo ya le entregué a mi hijo a Dios y ya. Le digo: no, hermana, nunca te canses de orar por tus hijos hasta que te mueras. Eso que a los 18 ya son responsables, le digo: no, hasta que te mueras son tus hijos. Y si ya te cansaste, pues agarra aire, pero tienes que seguir orando. Pero eso no es de Dios, cansarse. Y la Biblia dice: orad sin cesar. O sea que, ¿para cuándo vamos a orar por nuestros hijos? Para toda la vida. Para toda la vida. ¿Y con quién vas a vivir hasta tu muerte? Con tu pareja.